Vos. La verdad es que ojalá hubieran muchas y muchos más chicas y chicos que hicieran lo que hacen ustedes. Sería Muchas fantástico. gracias. Sí, bueno, te Este, cuento primero un poco Compartir. sobre nuestro proyecto. Dale. Nosotros somos parte de un programa que se llama Quiero ser científica, que es de la Organización para la Mujer en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Y lo que hace este programa es tratar de fomentar la participación de las chicas jóvenes en la ciencia, desarrollando distintos proyectos de investigación. Entonces, nosotros recibimos la ayuda o tutoría de distintas científicas uruguayas, ya sea biólogas, bioquímicas, físicas, y ellas nos cuentan un poco de cómo es su vida, la vida de los científicos, y nos enseñan y nos van guiando en todos los proyectos que queremos desarrollar. Dentro de este programa, Ujú. con mi equipo, que somos yo y otras cuatro chicas más de distintos lugares del Uruguay, lo que decidimos hacer es centrarnos en el campo de la física. Nuestra tutora es Inés Rauscher, una física uruguaya, que ella es la única encargada del único microscopio de fuerza atómica que hay acá en Uruguay. Y bueno, Ujú. entonces ella nos contó un poco de su experiencia y también nos ha estado guiando en nuestro proyecto. La idea de nuestro proyecto, que se llama Físicamente Posible, lo hicimos un poco separado porque queríamos jugar un poco con eso de la mente y bueno, un poco también para pensando en la divulgación. Yo empecé estudiando ingeniería y de hecho dejé, hice 3 años completos y cuando estaba en cuarto año, bueno, me di cuenta que no quería ser ingeniero en forma radical y por suerte di el examen de ingreso y entré al Balseiro y me pasé a la física Claro, teórica. Pero en parte, y suelo siempre hacer chistes, quizás si ha visto algún video, a veces lo hago en público, como despectivos de la ingeniería, pero en realidad debo decirte que el segundo postdoc lo hice en Estados Unidos, en Harvard, y estaba bueno, a dos estaciones de metro del MIT, y jugaba el fútbol con los latinoamericanos allí del MIT, entonces claro, conocí mucha gente que estaba haciendo ingeniería en el MIT. Y luego, ingeniería. Digo, la ingeniería, cuando yo estudié ingeniería acá, la mentalidad un poco era, bueno, acabar trabajando en una empresa, si te iba muy bien, claro, multinacional, en un trabajo de oficina, que verdaderamente, cuando yo empecé a estudiar ingeniería, supongo que lo que me ilusionaba era pensar, imaginarme a mí mismo haciendo, no sé, un claro. cohete, no trabajando en una oficina para desarrollar un producto. Y claro, lamentablemente en nuestros países casi no existe. Bueno, en Argentina la verdad que ojalá que ahora vuelva, digamos, en el periodo anterior del Claro. kirchnerismo, que hubo todo este desarrollo satelital, hubo un fuerte impulso al ingeniero tecnólogo, digamos, que es algo que casi no existe en nuestros países y que es una desgracia, Sí, porque cada vez más procesos, incluso los más sencillos, dependen de máquinas complejas y sí, sí. si no lo sabes manejar vos, tenés que comprar y contratar un técnico cuando se te arruinan, estás en desventaja frente a países que sí que los Claro, elaboran. No, por ejemplo, el CERN, yo no estoy muy seguro, pero es probable que tengan más ingenieros que físicos el CERN. Y si no, debe estar a la claro, par. Entonces, claro, ese es un tipo de ingeniería que es lo que probablemente yo de chico, cuando tenía tu edad, incluso más chico, porque empecé muy chico en la universidad, me imaginaba, y cuando entré en la facultad de ingeniería y vi que, sí, me gustaban las materias, me gustaban, pero el ambiente entre los profesores, de cómo, como yo era buen alumno, cómo te iban medio hablando y perfilando, bueno, claro, en el verano puedes tener una práctica en una empresa, pero ¿qué clase de práctica era? No tiene nada que ver con lo que me interesaba, nada, cero. claro. Entonces, bueno, la ciencia en ese sentido sí que es menos, es dura, ahora ya hablaremos de eso, pero es menos traicionera. Creo que uno lo que hace se parece más a lo que uno creía que iba a Sí, hacer. Bueno, no sigo hablando. no, por favor. Justamente te iba a preguntar cómo nació o en qué momento en particular te diste cuenta de esa pasión por la física y cómo fue esa decisión de dedicarse a esto. Sí, yo creo que como obviamente ahora conozco una buena parte de mi comunidad, soy un poco atípico en ese sentido, porque no soy el típico chico que desde muchos físicos lo quieren ser desde que tienen 5 años y armaban, no sé, Mecano y todo esa, se vieron Cosmos 5 veces, o sea, todo ese arquetipo no se corresponde mucho con mi caso.
Quizás sobre todo porque yo de chico jugaba al fútbol mucho y era bueno y la verdad que toda mi libido estaba Claro, puesta en jugar al fútbol. Y yo quería, digamos, yo vivía en Venezuela y quería volver a Argentina para probar un equipo de fútbol y ver si podía ser futbolista. Al mismo tiempo tenía gran facilidad para la física y la matemática, por lo tanto eran materias que me encantaban, me iba muy bien y claro, cuando una materia te va bien, también eso hace que te encante porque eran todas alegrías, claro. todos los profesores me trataban maravillosamente. Eh, Cuando llegó el momento de decidir la carrera, en Venezuela hay muy poca tradición científica, comparado por ejemplo con la que hay en Argentina. O incluso, bueno, Uruguay es un país mucho más chico, pero digo, en Venezuela yo me acuerdo cuando un compañero mío en particular que hizo química, nunca me voy a olvidar, preguntándome si yo iba a ser físico o matemática. Y para mí era una locura, yo me acuerdo la sensación que yo tenía, este tipo Claro, está loco, o sea, yo como alguien que sabe de física y matemática voy a ser ingeniero, que es lo que uno hace para ganarse la vida si uno es bueno en física y matemática. Entonces, sin pensarlo mucho, entré en ingeniería electrónica en Venezuela, hice un año allí. A mí me gustó mucho, había varias materias de letras todavía, digamos, todavía era un año muy generalista. Y al terminar el primer año, perdón, estoy con un poco de tos, mis padres habían vuelto a Argentina, había vuelto a la democracia, habían vuelto a Argentina, bueno, yo tenía 17 años, tuve que volver. Y bueno, y continué en ingeniería porque no sé, no se me había ocurrido pensar en otra cosa. Claro, los primeros tuve que rehacer el primer año, que lo hice medio rápido. En segundo y tercer año, claro, el grueso de las materias eran matemática y física, claro. y alguna materia de electrónica que me encantó, o sea, de tecnología digital, de puertas lógicas, desarrollo de circuitos, todo eso me encantaba. Incluso electrotecnia, que era un poquito más alejado, qué sé yo. Seguía siendo física aplicada. Eh, y me iba muy bien, me gustaba, me resultaba fácil. Al mismo tiempo yo era un chico muy joven y con muchas otras inquietudes. Me soñaba también escritor. Ah, claro. Y eso fue probablemente alimentando la idea de que a mí me gustaría, lo que sin duda me gustaba era lo que podríamos llamar la bohemia, que era el poder hacer mi vida de forma independiente, ser independiente en aquello que fuera, no ser un empleado de nadie, por así decirlo. Dentro de lo que el chico a los 18, 19 años puede imaginar de eso. Cuando volvió la democracia en Argentina, renovaron completamente los departamentos de todas las universidades, y en particular los de física, matemática y ingeniería, fueron ocupados todos los puestos por físicos y matemáticos, con lo cual las materias de física y matemática fueron de muy alto nivel, muy parecidas. Yo ahora doy clase en física y me doy cuenta que no tenían nada que envidiarle, es más, te diría que las materias de matemática que yo tuve, algunas fueron más formales. En ingeniería los Claro. alumnos se quejaban, porque eran matemáticos básicamente, que además recién debutaban, con lo cual supongo que con el correr de los años los habrán obligado a ser más pragmáticos en una facultad de ingeniería, pero yo estaba chocho. Cuando en cuarto año empieza el grupo de los que entramos en el nuevo plan de la democracia, éramos un montón, porque en Argentina se había hecho lo del ingreso irrestricto, había Claro. decenas de miles de alumnos y en ingeniería entramos 800. Claro, la carrera es una carrera sanguinaria, los exámenes son a prueba del 5%, bueno, son números insólitos, con lo cual al cabo de 2 años éramos 20, los que quedábamos al día, obviamente todos buenos alumnos. Entonces el trato con los profesores empezó a ser muy de colegas, ¿no? De como eso, ya te empezaban a hablar de trabajo, y cuando empezó esa parte empecé a sentir un desapego absoluto, o sea, el punto en muy poco tiempo pasé a decir, yo no quiero estar acá, me quiero ir de acá cuanto antes. Entonces, para mí la totalidad de lo que se me comentaba, o por lo menos el foco para mí estaba puesto en horario, jefe, corbata, proyectos de otros, no proyectos propios. Eso es un enorme contraste con lo que pasa, bueno, en Estados Unidos, donde tenés estudiantes que se encierran en un garage e inventan Windows. Obviamente no cualquier inventa Windows, pero ese espíritu o el que hay en Israel también, que un montón de chicos y chicas jóvenes se sientan se les ocurre la posibilidad de que ellos pueden ser los que hagan algo que revolucione el mundo, y a veces lo hacen. Por ejemplo, Waze, el navegador, no sé si en Uruguay se Sí, usa, le hicieron un grupo de chicos en Israel y luego lo vendieron por no sé cuántos decenas de millones o cientos de millones de dólares. claro. Este, Eso mismo que hace, ya que estamos entre uruguayos y argentinos, esa misma que hace que un chico o chica rioplatense, cuando se va a jugar la pelota,
crea que puede llegar a ser bueno o buena, porque hay modelos para ello, ha habido grandes jugadores y hay una gran historial, falta en el campo de la ciencia. O sea, que uno tenga esa confianza, o sea, que yo creo que los anglosajones tienen. Ellos saben que detrás de ellos tienen a Faraday, a no sé, Einstein, a Feynman, entonces nos sentimos fuera de decir que eso no es nuestro negocio. Y eso es lo que me pasó a mí esencialmente, por eso no estudié física de entrada, porque yo creía que no era para mí. No era para gente como yo, digamos. Luego he estado en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares, y no hay ningún lugar que me parezca mejor para la formación que el Instituto Balseiro. Tuve la fortuna también de tener una camada de compañeros excepcionales, de los cuales aprendí muchísimo. O sea, yo crecí como persona y como científico, desde luego, muchísimo estando allá. Nunca me voy a olvidar, hablaste antes de Gabriela González, su marido también es físico, un físico importante también, Jorge Pulin, invitado a una conferencia de la Asociación Física Argentina, muchos años después de haberse doctorado, de ya ser profesor de Estados Unidos, y dijo, y creo que era la primera vez que volví a Bariloche, entonces dijo, me alegro de volver al lugar en el que más física supe en mi vida. Luego lo único que he hecho es administrar el olvido, ¿no? Porque es cierto, el Instituto Balseiro, las materias son tan intensas que o sea, yo creo que nunca supe más física que en ese momento. Luego probablemente en mi vida me he especializado más y en lo que me he especializado sí que sé más que en ese momento. Pero de física globalmente, yo creo que nunca supe más que cuando me gradué, digamos, que tenía un conocimiento sólido y amplio de muchos campos de la física. Bueno, luego me pasé a la física teórica, perdón por la longitud de la respuesta, huyendo de lo que quería huir yo, que era de la idea de ser un instrumento práctico para algo. No quería hacerlo. Entonces la física teórica me parecía lo más, se acercaba un poco bueno, evidentemente el tema del pensamiento, el mundo de las ideas me fascinaba. Y bueno, desde entonces estoy allí, he sobrevivido la carrera académica, quizás ya hablaré, bueno, lo voy a dejar, pero seguramente será otra pregunta, pero es larga, complicada, azarosa. No es que por haber llegado a ser profesor hoy yo era el mejor, ni mucho menos, sino que también hay una opción de resiliencia, de aguantar, de saber esperar. Hay muchas cosas que son importantes a la hora de ver quién llega y quién no llega a ser profesor. Pero bueno, te dejo para que me hagas una pregunta. Muchas gracias por la respuesta. ¿Y cómo surge irse a España? Bueno, lo de España fue simplemente que cuando terminé el doctorado, bueno, yo creía, por razones un poco insólitas, estaba apostando todas mis fichas a ir a Cambridge, tenía una persona de allá un físico muy conocido que me había, digamos, aceptado para ir para allá, supuestamente iba a tener una beca argentina para ir para allá y en el último momento no salió la beca argentina, porque Argentina es un país, como sabrán desde Uruguay, muy bien, muy oscilante, y entonces de repente un año no le dan beca a nadie, el año siguiente le dan beca a todo el mundo, es una cosa muy extraña. A mí me tocó el año en que no dieron beca, y entonces, bueno, hice otras solicitudes y la verdad que me llegó una oferta de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela que es donde estoy ahora, no porque me haya quedado desde ese momento, o sea, luego tuve que ir por varios lugares más para terminar volviendo a Santiago de Compostela. Yo en ese momento no sabía ni dónde quedaba en el mapa, sí que conocía el lugar, o sea, el lugar tiene, desde muy temprano, la Facultad de Física es relativamente joven, tiene 30 años, 30 y pocos años, pero a los 10 años más o menos de que existió la facultad, empezó a crecer mucho. Sí, hace más de 25 años más o menos. Empezó a crecer mucho, hubo mucho apoyo de la universidad, hizo buenos fichajes. Entonces cuando me llegó la oferta ya era un lugar conocido y respetado, digamos, y entonces la persona que me escribía, además una persona muy conocida, que bueno, me pareció una opción muy buena para probar. Yo tenía hijos, un hijo en ese momento. Entonces la cuestión del idioma no me daba igual, digamos, uno tiene que tomar decisiones en la vida y yo no quería ir a Alemania o a Japón o lugares así, entonces la verdad que a mí me cerró mucho la idea de ir a Santiago. Bueno, y luego, poco antes de ir allá, y quizás algo tuvo que ver con la oferta que me hicieron, yo estuve, porque a mi esposa le salió una posibilidad de ir a Barcelona, estuve 6 meses allí acompañándola a ella, escribiendo mi tesis doctoral y conociendo a la gente del grupo de Barcelona. Entonces ya el paso por España, si bien Cataluña y Galicia son muy distintas,
ya en la cultura española, y bueno, para mí era una excelente opción que decidí Claro. explorar. Bueno, y ¿cuál es el área de la física que más le apasiona? Eh, Mira, yo tengo 51 años y entonces una cosa que va pasando, por lo menos a mí, también en esto creo que no soy muy representativo y quizás tiene que ver con mi no representatividad del colectivo de toda la vida. eh, la ciencia hoy en día está muy especializada, con lo cual, y hay algo de eso que es necesario, que si, digamos, yo no voy a hablar en contra de eso porque además es una dinámica que es inevitable y que además si no tuvieras súper especialistas no habría un cohete en el que va a la luna. O sea, no puedes mandarlo con gente que sabe más o menos un poco de esto y un poco de lo otro. Entonces, la especialización es inevitable e incluso quizás necesaria, pero choca un poco con mi alma, en el sentido de que, por supuesto, me gusta saber mucho de algún campo y sentirme la autoridad y que la gente me tenga que preguntar a mí. Pero no tanto, no me va, mi libido no está tanto en eso, sino en la curiosidad per se, ¿no? Entonces, a mí lo que me ocurre, el campo general en el cual yo trabajo es lo que se llama la física teórica de altas energías. Es un campo en el cual casi que te ves obligado a saber un poquitito de cada cosa. Y quizás eso es lo que más me gusta de este Claro. campo, que es que, por decirte algo, ahí en los últimos 25 años ha habido un experimento, siempre te va a dar el mismo número. Claro. Bueno, es un postulado. El postulado, de momento, han pasado 115 años del postulado y sigue gozando de buena salud. Y el punto es que si es cierto ese postulado, es muy fácil ver que el tiempo y el espacio se estiran y se dilatan, digamos, porque si, es cuestión de pensar en lo siguiente: si vos estás parada en una estación de tren, bueno, voy a usar un tren porque Einstein fue lo que usó y es el clásico, ¿no? Estás parada en una estación de tren y yo paso en un Bariloche, Juan Martín Maldacena, según la cual la teoría de la gravedad cuántica podría estar relacionada con teorías convencionales de física de partículas de una manera muy extraña. Y esta idea, que todavía no sabemos si es cierta, aunque pareciera ser sólida, consistente consigo misma, permite, por razones que no sé si vamos a poder abordar acá, permite que uno estudie de una nueva manera completamente inesperada sistemas hidrodinámicos, lo que ocurre con las partículas elementales. Cuando las partículas elementales hay veces que las partículas elementales pierden su identidad, por así decirlo, porque están tan juntas y tan pegadas unas con otras, que ya no tiene sentido hablar de partículas individuales, sino que es el colectivo lo que importa. En el caso más, hay algo llamado el plasma de quarks y gluones, que es un estado de la materia que se logró obtener en el año 2000, experimentalmente, y que es una especie de sopa de quarks y gluones, en la cual cada quark y cada gluón no tiene su identidad, la perdió. Estoy hablando de temas muy variados. Esta idea de Maldacena tiene algo que decir. Claro. Y eso a mí la idea de Maldacena ya de por sí es fascinante, pero es que el hecho de que tenga cosas para decir en muchos campos, a mí me resulta triplemente fascinante, porque me obliga a tener que estudiar esos campos, me obliga a tener que saber un poco, y lo que ocurre en mi experiencia cada vez que te metes en cualquier tema es que siempre hay cosas interesantes, siempre. Sabes que en todo hay algo fascinante, es difícil quedarse en algún lugar, es difícil quedarse en casa. Ahora que lo estoy pensando, quizás mi forma de entender la física tiene mucho que ver con mi forma de vida. Mis padres se fueron a Venezuela cuando fue poco antes del golpe de Estado en Argentina, viví 10 años en Venezuela, volví, y luego la vida científica me ha hecho vivir en España, en Estados Unidos, volví, estuve mucho tiempo en Chile, y yo me siento sorprendentemente cómodo con esa, que es algo que en el fondo no es muy cómodo, porque cuando estoy en España vivo de cierta manera y en cierto sentido, sí, hasta te diría, quizás yendo un poco lejos, soy un personaje en España, otro personaje en Argentina, o sea, uno se adapta a lo que tiene, a la realidad que tiene a su alrededor, entonces es como si fueran varias vidas en una. Lo mismo que a veces comentan los actores, ¿no? Que disfrutan de ser actores, que pueden vivir varias vidas en una. Pues a mí el nomadismo me permite vivir varias vidas en una, y de alguna manera en la física o en la ciencia, especialista de nada, digamos, bueno, obviamente sí de algunas cosas, pero no, hay gente que dedica toda su vida a un tema y es la autoridad mundial en ese tema. Claro.
Y yo no es lo que a mí me Claro. apasiona. Bueno, bueno, dentro de lo que es la importancia de Einstein para la física, ¿no? ¿Cómo cambió la física con sus aportes y qué lugar ocupa en su trabajo? Cuando hay una revolución científica, nunca deja de ser del todo, nunca pasa a ser totalmente falsa la anterior, porque por algo funcionaba hasta el minuto anterior, eh, pero también en parte sí pasa a ser totalmente falsa. Porque, por ejemplo, hablaste con Gabriela González, el descubrimiento de las ondas gravitacionales hace 5 años muestra que la teoría de Newton está mal, es totalmente incorrecta en cierto sentido. Sorprendentemente funciona muy bien para muchas cosas, por ejemplo, para no sé, la física del sistema solar funciona tremendamente bien. O sea, a menos digamos, el único efecto en el sistema solar que uno puede llegar a apreciar a ojo, y es súper sutil, es la anomalía del perihelio de Mercurio, que es una cosa súper sutil, pero que bueno, fue descubierta en el siglo XIX y que Einstein explicó y Newton no podía explicar. Pero era algo mínimo. Si vos querés mandar un cohete a Plutón, podés usar la ecuación de Newton y el Claro. cohete va a llegar perfectamente bien. Digamos, no va a haber mayor problema. Eh, bueno, y Einstein, digamos, revolucionó completamente el concepto del tiempo, ¿no? Que es algo muy profundo en la física, digamos, el tiempo casi es la materia prima de la física, ¿no? Porque todos los problemas de física, qué cosas están relacionadas causalmente entre sí, entonces la noción del tiempo es crucial, la noción de que dos hechos simultáneos no son simultáneos para todos los observadores es algo que todavía hoy resulta revolucionario y sorprendente, y la gente, claro, la gente común en general no sabe eso y se sorprende cuando uno lo cuenta, pero hace 115 años que sabemos que es así. Bueno, que sabemos lo que se anunció que es así y luego lo fuimos comprobando. Eh, no sé, cuántica que revoluciona, que nos permite estar hablando ahora nosotros dos, usando circuitos integrados, satélites y distintas cuestiones que todas funcionan en base a la mecánica cuántica, o sea que el mundo pasó a ser otro después de Einstein. Lo que no quiere decir, me gustaría, digamos, creo que sobre todo siendo vos joven y siendo esta entrevista un poco dedicada a colectivos jóvenes, sí me gustaría decir que eso no quiere decir que tenemos que sentarnos a esperar a que aparezca el nuevo Einstein. O sea, Claro. el grueso de la actividad científica es colectiva, sobre todo hoy, cada vez más colectiva. Y para que haya un Einstein, si uno mira bien el desarrollo de las ideas de Einstein, si bien él se llevó todo el mérito, también por una cuestión de simplificación, porque uno es más fácil recordar un nombre que recordar 20, pero por supuesto que la relatividad restringida, por ejemplo, había trabajos previos de Poincaré, por ejemplo, en 1907, igual si yo sigo dando nombres propios, estoy yendo en contra un poco de mi discurso, pero lamentablemente nos Claro. acordamos por una cuestión casi te diría de vagancia intelectual, nos acordamos de hitos, ¿no? Entonces en 1907, se debe estar por cumplir, creo que fue en enero de 1907, Hermann Minkowski se dio cuenta de que si la relatividad tenía sentido, en el fondo, aunque parezca increíble, Einstein era un gran conservador, digamos, no le gustaba casi nunca las ideas, sobre todo si no eran suyas, pero incluso las suyas, era un tipo, tenía una gran confianza en sus ideas, pero no era un tipo muy dispuesto a cambiar el paradigma. Entonces, él lo vio de muy mala manera esto del espacio-tiempo, le pareció un horror. Por suerte era un tipo que no era orgulloso y se dio cuenta muy rápidamente que no, que tenía mucha razón Minkowski, que el concepto de espacio-tiempo era superador del concepto de espacio y tiempo por separado. Muchas palabras, con el espacio-tiempo completo, algunas eran triviales en ese nuevo marco. Entonces se dio cuenta de ello, más adelante se dio cuenta de que se curvaba el espacio-tiempo y muy poco después se dio cuenta que podía llegar a vibrar, y hoy sabemos que eso ocurre, que vibra el espacio-tiempo. Pero, digamos, en cada una de estas cosas hay un montón de gente olvidada que hizo pequeñas contribuciones. Hasta te diría la gente que conversaba con Einstein en el pasillo y que le decía cosas que Claro. fueron moldeando su pensamiento. Einstein, igual que Newton, son personajes de estos que impresionan mucho, ¿no? Porque son sobrehumanos, o sea, parece imposible que una sola persona pueda hacer todo eso, y sobre todo en el caso de Newton, después de una epidemia de peste en la cual se encierra en su casa, o sea, en total aislamiento, produce la parte más espectacular de su obra, y Einstein a los 26 años, como empleado en una oficina de patentes, bueno, impacta muchísimo, ¿no? Acertó, se equivocó muchas veces,
A veces lo reconoció, a veces no, a veces era cabeza dura, a veces era abierto para escuchar las críticas. Son un ser humano, como todos. Sí. Bueno, me preguntabas pronto, también la obra de Einstein totalmente atraviesa lo que hago yo. Totalmente, es que atraviesa toda la física, pero especialmente lo que hago yo porque la física teórica de altas energías lidia, en definitiva, con las teorías en sí. Y tiene como gran problema la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad general. Estudiar ese problema, que es muy complejo, lleva décadas sin poder resolverse, las ideas que van surgiendo van abriendo otras preguntas y van apareciendo preguntas sobre, intentando ver, esto quizás sea difícil de transmitir, pero voy a tratar de hacerlo. Digamos, la mecánica cuántica y la relatividad general, por supuesto que se formulan con leyes matemáticas y con un conjunto de postulados. Entonces uno ve y son incompatibles, hay muchas maneras de ver que son incompatibles. Entonces uno intenta, como al mismo tiempo las dos son teorías que funcionan muy bien, no pueden estar mal, no pueden estar totalmente mal. Entonces uno intenta buscar el extracto, o sea, ¿qué es? O sea, quizás la relatividad general funciona bien, pero no hace falta toda la relatividad general para que funcione bien. Quizás lo que está pasando es eso, que lo que estamos probando en todos los experimentos que hemos hecho, escribimos una ecuación maravillosa, además hermosa, luego hacemos una serie de cálculos que vemos que coinciden con la realidad, pero quizás ese subconjunto de cálculos que hacemos, la relatividad general no es la teoría. Parece serlo, porque no hemos hecho todavía ningún cálculo adecuado para mostrar que esa no es la teoría. Entonces, bueno, ese tipo de preguntas te llevan a reflexionar sobre la estructura matemática de la relatividad general, qué es lo que cada elemento de la ecuación está diciendo profundamente. O sea, si una de las cosas más complejas en la matemática a veces, en la física teórica, es las hipótesis que no están dichas. O sea, es muy fácil cuando uno en un teorema dice sea A, B y C, entonces D. Pero cuando en física muchas veces vos decís sea A, B y C, pero en las matemáticas que estás usando ya estás suponiendo D, E y F. Pero no lo decís porque es tan obvio que no lo decís, ¿no? Eso pasaba con el tiempo. A nadie se le ocurría antes de Einstein que usar el tiempo como un absoluto fuera una hipótesis. Era una obviedad, el tiempo es el tiempo. O sea, ¿quién va a andar cuestionándolo? Entonces, todos los trabajos anteriores a Einstein usaban el tiempo. Esto en nuestras universidades. Divulgación. ¿Qué se entiende por espacio-tiempo? Bueno, a ver, el espacio es el escenario en el que nos movemos, o sea, eso de la ciudad de Buenos Aires, que está en tal lugar de la Tierra, que está en, digamos, la ubicación, la localización, digamos, de un objeto, que es algo que es muy, muy intuitivo, digamos, hasta diría para un niño chiquito, tiene que ver con el espacio. El tiempo es un concepto un poco más extraño, porque el tiempo, de hecho, genera a nivel filosófico miles de preguntas. Estamos de acuerdo vos y yo, es que en algún momento vos y yo no nos habíamos visto nunca la cara y ahora ya sí. Entonces ha habido algo que ha cambiado y el tiempo tiene que ver con el cambio, la tasa de cambio. También el espacio tiene que ver con el cambio, porque por ejemplo, si no sé, en el mar, acabo de venir del mar, si vos estás, no es lo mismo nadar en la orilla, donde la profundidad del mar tiene medio metro, que meterte en el medio del mar donde puede tener 10 kilómetros de profundidad. El tiempo es aquello que mide, de alguna manera, el cambio. En el mismo lugar del espacio, yo puedo estar acá quieto, pero si yo me quedo acá sentado 40 años, me verás morir seguramente, y vos tenés la paciencia de estar ahí, me verás morir frente a o sea, hay algo que ocurre a nivel de nuestras células, que es el envejecimiento, que es inexorable, y que nos revela que hay algo que está transcurriendo. ¿Qué pasa? Lo normal es imaginar, en todas las culturas, el tiempo se medía con relojes, no sé, de arena, de sol, y en algún momento cuando aparecieron los relojes mecánicos, se instalaron relojes mecánicos en las iglesias, en los puntos más altos de la ciudad, para que todo el mundo pudiera ver qué hora es. Y estaban las campanas de las iglesias, o sea, había todo un sistema para convalidar una ficción, que es que el tiempo es el mismo para todos. Ahora, esa ficción no está mal que se convalidara, no porque no sea democrático, sino simplemente tiene que ver con el estado de movimiento. No es igual el tiempo si estás quieto que si estás moviéndote, no es igual el tiempo si estás en planta baja que en el quinto piso. Digamos, el tiempo tiene que ver con la localización en el universo y con el estado de movimiento en el universo. Se descubrió Einstein en 10 años, que fueron del 5 al 15. ¿Qué pasa? El concepto que está detrás de eso
Entonces, digamos, si el tiempo no es igual para todos los observadores, tiempo es tu tiempo, tu Claro. espacio es tu espacio, que son las cosas elementales a partir de las cuales empezás a hacer física, ¿cómo podemos charlar vos y yo? Bueno, Einstein postuló con respaldo experimental, pero en principio es un postulado, no hay que olvidar que es un postulado, que mañana puede haber un experimento que muestre que está mal y hay que revisar toda la física, que la velocidad de la luz en el vacío, o sea, si no hay materia, es una constante universal. Y entonces vos encendés una linterna en la dirección en la que pasó el tren. Entonces, ingenuamente, lo que uno diría, lo que uno pensaría es, bueno, para vos, que estás parada en la estación de tren, la luz va a la velocidad de luz. Pero para mí, que estoy en el tren, y que el tren va casi a la velocidad de luz, en un segundo, la luz apenas se adelantó 1 kilómetro del tren, porque va 1 kilómetro por segundo más rápido que el tren. Entonces, lo que pareciera lógico es que yo debería ver la luz ir a 1 kilómetro por segundo. Solo que mi segundo y mi kilómetro cambiaron. No tiene nada que ver con el tuyo. Yo mido el tiempo distinto y el espacio distinto y sigo midiendo la velocidad de luz igual. Entonces, esta contracción del esta dilatación del tiempo y contracción de las longitudes, que es la que produce que se pueda seguir ocurriendo esto, es la que llevó a Minkowski a pensar en lo siguiente. Él dijo, bueno, esto parece una locura y hay que pensar que en 1905-07 no se podía hacer ningún experimento que lo comprobara. O sea, era una locura. Era una locura con algunos argumentos teóricos sólidos, pero era una locura. Sin embargo, convenció a algunos colegas de la época porque los convenció sobre todo porque el electromagnetismo, que es una teoría que había sido ya escrita el siglo anterior, obedecía. Si uno miraba las ecuaciones del electromagnetismo y las analizaba, veía que en esas ecuaciones pasaba lo que Einstein decía. Entonces, y el electromagnetismo funcionaba muy bien. Que si la forma en la cual él modificó el tiempo y el espacio era tal que alguien que se mueva muy lento respecto de la luz no lo va a notar. Entonces todo cuadraba en cierto sentido. Claro, nadie ha notado esta rareza, porque nadie se mueve tan rápido, y en cambio el electromagnetismo funciona muy bien, por lo tanto tiene sentido. Bueno, Minkowski dijo, si el tiempo y el espacio, los dos al mismo tiempo, se modifican para satisfacer este principio que Einstein postuló, entonces no están desconectados, no puede. La luz es lo que mide tiempo y espacio. Entonces, si los tengo que medir igual, yo entiendo que acá estamos entrando en un punto en el cual lo que estoy diciendo se empieza a desdibujar, y es normal, porque es insisto, todas las experiencias cotidianas que todos los que nos escuchen han tenido y tendrán, salvo que se dediquen a la física de frontera, va contra lo que estoy diciendo yo. Pero en los laboratorios sabemos que es totalmente cierto, y yo te podría dar un montón de ejemplos de los cuales indirectamente vemos que es cierto. Claro, Minkowski dijo, entonces el tiempo y el espacio no hay que separarlos, hay que ponerlos juntos. Y entonces son parte del mismo entramado. Entonces se fabricó el espacio-tiempo, en el cual agregó una cuarta dimensión al espacio. El espacio tiene 3 dimensiones, ancho, largo y alto. Le agregó el tiempo. Es más, dijo, como la velocidad de la luz es una constante universal, si yo multiplico tiempo por velocidad de luz me da espacio. Entonces, listo, multiplico t por la velocidad de luz, así que en ese eje coordenado también se miden metros. Puede producirle temor, pero matemática, cualquiera que estudie un poquito de matemática sabe que 4 dimensiones no tienen nada mucho más complicado que 3. La única dificultad es la de representarlo en la cabeza, pero cuando uno aprende que un vector tiene 3 componentes, el componente x, y, z, o 1, 2 y 3, no cuesta nada decir componente 4 y agregar una cuarta componente, y así de sencillo es agregar una cuarta dimensión para un matemático, y por lo menos para un físico también. Bueno, esta idea, digamos que como antes te dije, a Einstein le pareció horrorosa, porque era muy, diríamos, zarpada, en lenguaje argentino, no sé si fue también. Bueno, Einstein se fue dando cuenta que en el fondo, si él se resistía a esta idea, Minkowski era más einsteiniano que él, porque Minkowski se tomó de verdad en serio. O sea, si Einstein es cierto, esto es una consecuencia inexorable. Entonces Einstein terminó aceptándola y terminó teniendo la genial intuición, yo creo que es la idea más maravillosa. El espacio-tiempo es eso, es el entramado de juntar el espacio con el tiempo, cosa que para en la vida cotidiana parece absurdo, y efectivamente es absurdo, pero en la física de los objetos que se mueven muy rápido, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, luego pudiste conocer a Hawking. ¿Cómo? ¿Se me puede escuchar? Ahí me Dale.
que Ahora te pudiste dejo. conocer a Hawkins, era para preguntarte cómo fue que lo conociste y también cómo fue ese intercambio con él. Sí, bueno, lo conocí hace 22 años, 23 años, ya estamos en 2020, no me acostumbro. A ver, lo conocí como muchos colegas, en principio Hawking iba a las conferencias, que íbamos todos, o sea que, digamos, casi todos los físicos teóricos de mi edad, sobre todo, en ese sentido lo conocemos, lo veíamos en conferencias. Además, la primera vez que lo vi en una conferencia en Chile. Él vino solo 2 veces a Latinoamérica. Las 2 veces a Chile, porque hay un físico chileno del cual él era amigo y lo vino a visitar por primera vez en el 2007 y luego, perdón, 2007 no, 1997, sí. Y luego volvió en 2008 para el cumpleaños de este físico chileno. Las 2 veces fui yo ahí y lo, lo, lo vi en otros congresos, pero lo especial de esos 2 congresos es que eran de muy poca gente. Era muy poquita gente, con lo cual no tenía muchas oportunidades de interactuar en esos congresos. Pero interactuar con él era complicado porque, si bien fue deteriorándose su capacidad de comunicación, incluso la primera vez que yo lo conocí, que todavía él manejaba los dedos de una mano, por lo tanto hablaba mucho más rápido, digamos que entre su fama, más el hecho de que uno le daba no sé qué, hacerle una pregunta para hacerle perder el tiempo por uno en general no se acercaba mucho a él. Curiosamente, cuando luego en el año 2008, cuando lo vi en Chile en enero, en cumpleaños de este colega, eh, bueno, ahí hubo una mayor relación con él y con su entorno, con todo el grupo de gente que lo acompañaba. Y justo al volver de Chile a Santiago de Compostela, me comenta un colega que dirige un programa muy interesante que hay allá, que trae premios Nobel a Santiago de Compostela, varios por año, que habían decidido crear un nuevo premio, con parte de los recursos del programa, un premio de comunicación de la ciencia. Y que la idea era arrancar por todo lo alto, y entonces, pero la idea era que el premiado fuera Santiago de Compostela. Habían ya contactado a una persona muy famosa, tan famosa como Hawking, que ya había medio aceptado el premio, y yo le dije, pero ¿por qué no tratamos de Hawking? Bueno, él pensó que yo le estaba de broma. Bueno, finalmente, después de una larga historia que es muy graciosa, porque durante como un mes, cada 3 días venía a mi oficina y me decía, ¿hablas en serio con lo de Hawking? Le digo, sí. O sea, tampoco es ofrecerle algo, no sé, que sea ni ilegal ni nada, o sea, es ofrecerle un premio. De última dice que no. Bueno, finalmente se le ofreció presentarlo al premio, luego había un jurado, ¿no? Pero bueno, era evidente que lo iba a ganar. Él aceptó y dijo que sí, que iba a venir a Santiago de Compostela. Entonces vino en 2008, en septiembre de 2008, vino a Santiago de Compostela. Y claro, ese fue el antes y el después en la relación con él, porque fueron 7 días que pasó en Santiago de Compostela. Para darte una idea, y a tus oyentes, que Santiago de Compostela es una ciudad de menos de 100.000 habitantes, más o menos. Con todos los alrededores puede llegar a 120.000 habitantes. Entonces, la visita de Hawking ahí fue, no sé, de una envergadura que era una locura absoluta en la Claro. ciudad, una locura absoluta. El tema de la ciudad durante toda la semana fue su visita. Además, él accedió de forma tremendamente generosa a hacer muchas cosas que se le fueron proponiendo, como por ejemplo se eligió a todos los mejores estudiantes de física de todos los colegios de Galicia. No me acuerdo si de Galicia o de la región de Santiago, pues, bueno, un número que pudiera entrar en un salón, y él comió con los estudiantes y sus profesores de física, que fue algo muy, muy lindo. Bueno, hizo muchísimas cosas esa semana ya. Yo estaba de alguna manera a cargo de todo el operativo, lo cual fue agotador y estresante, pero al mismo tiempo fue muy emotivo. Muchos momentos muy emotivos a lo largo de esa semana. Por lo tanto, después de eso, es como que hemos compartido algo muy, bueno, para mí sin duda era muy valioso en mi vida, no lo tenía muy claro para él. Para mí fue una gran sorpresa ver que alguien como él, que ha vivido miles de cosas, de aventuras y de viajes, seguramente a lugares más exóticos, por lo menos para mí, que Santiago de Compostela es el lugar en el que vivo, increíblemente para él también quedó un vínculo muy fuerte. De hecho, cuando lo vi un tiempo después, él cambió el asistente técnico, y el nuevo asistente técnico de él se casó, y le preguntó a él, bueno, tú que conoces mucho mundo, ¿dónde puede ir luna de miel? Y le dijo Santiago de Compostela. Y fue a Santiago de Compostela y no lo podía creer. Este, Fue algo muy lindo. Bueno, luego entonces, lo vi muchas veces más, fui a Cambridge varias veces, estuve en la casa con él,
invitó a cenar una vez, bueno. A pesar de todo esto, la comunicación con él era muy complicada, muy complicada. Entonces, verdaderamente cuando la gente se imagina y me pregunta, bueno, ¿cómo era la amistad con Hawking? Bueno, es que no es una amistad, nunca me atrevería a llamar amistad por muchos motivos, además la diferencia de edad, y además porque la comunicación con él era casi, no era nula, pero era muy baja, muy poco, uno podía hablar con él. Y la única forma de hablar con él con una mínima fluidez era cuando estaba con todo el grupo de cuidadores de él. Tenía una forma muy rápida de preguntarle por sí o por no. Él hacía un gesto con las cejas, para mí imperceptible, que era sí o no. Entonces era mucho más fácil llevar la conversación por ese lado, en lugar de esperar de él una respuesta larga que le llevaba, escribía al final una palabra por minuto, así que imagínate lo que era. Yo le hice una entrevista, no sé si la viste en internet, me llevó 3 preguntas, 2 horas. Era agotador y además la sensación que yo tenía, por una parte estaba muy contento con la situación, pero por otra parte me sentía mal de estar robando el tiempo, tanto tiempo además, ¿no? Solo por 3 preguntas, pero entonces, bueno, era mucho más fácil cuando estaba uno con el grupo de asesores, de cuidadores de él, que iban convirtiendo todo en preguntas por sí o por no, que evolucionaban rápido. Por ejemplo, cuando él llegó a Santiago, el día siguiente comimos juntos y surgió el tema de Argentina, el tango, la carne, qué sé yo. Entonces, bueno, pudimos hablar bastante del tema y supe que él tenía muchas ganas de venir al Río de la Plata, cosa que lamentablemente no ocurrió, porque fue fluyendo muy rápidamente porque ellos le iban preguntando a él y él iba sintiendo o diciendo. Qué bueno. En conjunto con Andrés Gomberov, escribieron el libro Einstein para perplejos, premiado recientemente con el premio Prismas a la Divulgación 2019. Bueno, felicitaciones primero que nada por eso. Muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de escribir sobre Einstein? Y más allá de que en el libro lo explica, pero también para escucharlo de usted, ¿cuál sería el motivo que llevó al nombre del libro? Bueno, después de lo que te conté antes de cómo Einstein modificó toda la física, el motivo es casi se explica por sí mismo, o sea, no es muy difícil encontrar motivos para escribir sobre Einstein. Quizás sí lo es para algo que también comentamos en el prólogo del libro. Quizás el hecho de que haya tantos libros sobre Einstein sí que es motivo para preguntarse, ¿vale la pena que pierda mi tiempo en escribir otro? Bueno, con Andrés, equivocados o no, porque obviamente eso lo decidirá el lector, pero nosotros tenemos la sensación, hace ya 10 años que escribimos juntos, también por separado, pero escribimos muchas columnas juntos. Yo diría que después de 10 años no he visto el estilo con el cual abordamos las historias, que puede ser que pueden haber sido abordadas antes por mucha otra gente, suele ser diferente. Yo lo veo así, incluso abriéndome de miras, tratando de ver, no digo ni mejor ni peor, diferente, o sea, quiero decir, no vamos a repetir lo que otra persona hizo, eso lo tengo muy claro. Y la verdad que el comentario de mucha gente que ha leído nuestras columnas y los libros, y gente además que me produce una enorme admiración y un tremendo orgullo que me digan lo que me dice, también lo ve así. Digamos, o no, no sé, alguien al que le gustó nuestras columnas de entrada y a partir de ellas desarrollamos cierta amistad, fue Jorge Drexler, por ejemplo, para hablar de un uruguayo ilustre, y a mí me encanta, digamos, cuando, o sea, a mí me encanta lo que él hace, por lo tanto, que a él le guste lo que yo hago, me parece que es una buena señal, digamos. En Uruguay también es muy conocido, y para mí es alguien a quien admiro desde que estudiaba ingeniería, en aquellos viejos tiempos, Alejandro Dolina, es alguien que también, yo no sé si lo conoces, pero en Uruguay es muy conocido él. Bueno, y escritores españoles que seguramente no vas a conocer, pero son conocidos en España. O sea, para mí, como viejo aspirante a escritor, que no se atrevió y que se fue por el lado de la física, que hoy vengan escritores profesionales, o los que admiro, a decirme que les gustó el libro, o una columna, qué será. Es una satisfacción que no puedo transmitir en palabras, digamos. Es un sentimiento de realización y de satisfacción enorme. Entonces, en ese sentido, con Andrés, sí, obviamente pensamos, ¿para qué escribir un libro más sobre Einstein? Hay 1000, pero nos pareció que nuestra mirada no iba a ser igual a las 1000 anteriores, y que valía la pena. Obviamente esa segunda parte, que no es igual, yo creo que es algo constatable, objetivo. Que valga la pena ya es más discutible, pero
Pero bueno, para nosotros Einstein, Andrés como yo, los dos somos judíos de 4 abuelos judíos, y los 8 abuelos nuestros emigraron de Europa por el antisemitismo, que fue lo que hizo emigrar a Einstein Claro. también, que también era judío. Entonces, también era una especie de... había una cuestión personal en esto, que era una especie de libro sobre nuestros Sí, abuelos, sí. por así decirlo, ¿no? De alguien que pudo haber sido nuestro abuelo, igual que Drexler le canta al pianista Ligote Sí. Varsovia, diciendo yo podría haber sido tú y tú podrías ser yo. Era algo parecido, de alguna manera lo que nos inspiraba. Por eso el libro yo creo que tiene muchos momentos en los cuales eh, tiene momentos muy íntimos, muy personales, muy en los cuales la figura de Einstein no es un libro en el cual Einstein sea, creo yo, elevado a la categoría de prócer, digamos, o sea, no es un libro en ese sentido que intenta convertir, no me sale ahora, apologético de Einstein. Obviamente Einstein hizo muchas cosas maravillosas, con lo cual sí, evidentemente las mencionamos. No nos dedicamos a mencionar sus Claro. miserias, que las tenía también. Algunas se comentan, pero tampoco hacemos gran énfasis en sus miserias, pero tampoco se trata son importantes. O sea, Einstein no es importante por sus miserias, sino por sus ideas. Y sí nos parece importante resaltar la belleza de sus ideas, la maravilla de la ciencia. O sea, Einstein, mostrar cuando Einstein no tuvo razón científicamente, sí que lo hacemos en el libro, bastante, y no lo hacemos para reírnos de él, sino para mostrarnos para tratar de graficar de la manera más enfática posible que el criterio de autoridad no hay que confiar en el criterio Claro. de autoridad. La persona más respetable del planeta y más sabia del planeta se puede equivocar, y se equivoca. Lo que no quiere decir un relativismo cultural. Evidentemente Einstein tenía más posibilidades de tener razón que alguien que no supiera nada, pero se equivocaba también, tenía prejuicios, como cualquier otro. Bueno, no sé si estoy respondiendo completamente a tu pregunta. O sea, ya habíamos escrito sobre Einstein Claro. muchas columnas. Ah, la otra pregunta era por el título. Bueno, el título Einstein para perplejos está, bueno, quien conozca la obra de Maimónides del siglo XII, que se llama Guía para los perplejos o Guía de perplejos, según como la traducción, inmediatamente se va a dar cuenta que de ahí viene la referencia y se aclara en el libro. Y tiene que ver con algo que nos sorprendió mucho a Andrés y a mí, que es que Maimónides es un autor del siglo XII. Si uno mira lo que era el mundo en el siglo XII, es tan distinto a lo que era ahora que casi parece que fuera otra especie. O sea, casi resulta difícil leer un texto del siglo XII, incluso a veces comprenderlo, porque hay tales distancias culturales que a veces hasta resulta difícil comprender la lógica que hay detrás. Eh, digamos, por ejemplo, en una época en la cual la religión lo era todo, absolutamente todo. Nadie se lo había ni siquiera, por lo menos que lo hubiera escrito, ni siquiera plantear la posibilidad de que hubiera un pensamiento no religioso, incluyendo Maimónides. Sin embargo, Maimónides, quien reflexionó mucho sobre la relación entre el judaísmo y la cultura helénica, donde había salido claramente mucha sabiduría de todos los griegos, son los que están detrás de alguna manera de todos los primeros pensamientos científicos en casi todas las áreas. Se planteó estaba la idea en ese momento, que te va a resultar, como te interesa la evolución de la ciencia, te vas a encontrar inmediatamente paralelismos como lo encontramos nosotros, y si lees a Maimónides te va a impresionar la precisión del paralelismo, que no es una cosa que interpretación libre nuestra, no. Lo dicen palabras que son casi textuales, que la gente, digamos, que querría saber todo sobre la interpretación de los textos sagrados, porque quiere saber el sentido de la vida, a dónde vamos, a dónde venimos, bueno, todas estas preguntas que nos inquietan supuestamente a todos. Y Maimónides decía, claro, pero cuando la gente me pregunta eso, todo el mundo quiere saber eso. Pero cuando yo le explico que para saber eso, tiene que primero tiene que ir con disciplina, estudiando varias cosas para llegar al estado de conocimiento y de madurez que te permita abordar estas preguntas, con las herramientas que te permiten razonarlas. Entonces todo el mundo dice, no, tanto no quiero, decime directamente la respuesta final. Eh, pero él, en ese texto, que lo dije quizá de una manera inconveniente, lo que cuestiona es la sensación general de la época de que era imposible entender esos textos, que esos textos eran solo para elegidos. En ese sentido, la comunicación de la ciencia es obviamente levantar la espada contra la idea de que la ciencia es solo para entendidos. Entonces, el texto de Maimónides es increíblemente conectado con lo que Andrés y yo al menos consideramos que es
casi diría una cruzada nuestra, que es decir, no, la ciencia, todo en la ciencia puede ser comprendido por todos. Por supuesto que ahí depende cuánto quieras entender, va a requerir más o menos esfuerzo tuyo. O sea, yo no puedo explicar la relatividad general en un libro de divulgación de la ciencia, porque en la universidad es una materia que normalmente lleva 2 semestres en una carrera de física avanzada, estudiar los rudimentos de la relatividad general. Es como si yo fuera capaz de explicar un libro en Einstein para perplejos, sería millonario. Todas las universidades del mundo me comprarían el libro para que lo estudien por allí. Por supuesto que no, porque el lenguaje de la ciencia es el de las matemáticas, y las matemáticas es lo mismo que ocurre con la música. O sea, todos podemos apreciar la genialidad de Mozart. Ahora, si yo quiero entender en profundidad por qué Mozart es genial, o sea, qué es lo que tiene diferente Mozart de Brahms, por decir algo, bueno, tengo que entender un poco de música para poder entender cosas técnicas que si no las comprendo no las voy a entender nunca, pero puedo disfrutar de la música de Mozart sin meterme en... O sea, puedo elegir hasta dónde yo, digamos, exploro. Lo que está claro es que la exploración siempre trae premio. O sea, cuando uno va a un museo de pintura y hay alguien que te explica, uno disfruta mucho más que si uno va y mira y dice, Guernica, y pasas de largo y vas al siguiente cuadro. Cuando uno te dice, no, pará, te voy a explicar la historia de Guernica, te voy a explicar por qué Picasso eligió estos colores, por qué hizo esto y no lo otro, todo es mucho más interesante. Digamos, eso es... esa es la respuesta de Muchas momento. Gracias. Bueno, luego un poco sobre qué ha significado para usted el éxito de este libro, y si tiene alguna anécdota de algo, alguna referencia que le haya dado algún lector, alguna evolución. Bueno, el libro le ha ido bien, no me puedo quejar. También le podría ir mejor, o sea que tampoco es que el libro, digamos, la dinámica de las editoriales, el mundo editorial, le recomiendo a todo el mundo que vea el video de Hernán Casiari que se llama Matar al intermediario, y me va a entender a lo que me refiero. O sea, la industria editorial, como cualquier industria, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y una de las cosas malas es de las grandes industrias editoriales que viven de la novedad. Entonces, normalmente, digamos, un libro pasa y ya está. O sea, lo que ellos esperan es que el libro dure un tiempito y listo, y luego va a vendrá el siguiente. A ellos no les importa mucho la durabilidad. Claro, hay libros que son sobre... Si sale un libro mañana sobre la victoria de Lacalle en Uruguay, uno entiende que eso sea de corto plazo, porque es sobre la coyuntura, es algo para leer ahora mismo que acaba de ocurrir. Un libro sobre Einstein está claro que no está escrito sobre la coyuntura, o sea, Einstein se murió hace décadas y tiene que ver con algo que es más duradero, y a uno como autor le gustaría que hubiera una mayor apuesta porque el libro persistiera más tiempo. O sea, a mí me ocurre que en Argentina recibo todas las semanas mails de gente que me dice el libro no está, me dicen que está agotado. Yo hablo con la editorial y la editorial me dice, no está agotado. Entonces hay algo que hace que el libro no llegue no sé cómo explicarlo yo, pero no llega desde los almacenes de la editorial hasta el lector, lo cual me parece tremendo, ¿no? Entonces eso, es difícil estar satisfecho cuando pasa eso, la verdad. Por más que haya vendido, no sé cuánto, en junio más o menos había vendido 15.000 ejemplares, que me parece increíble. Nunca ese chico que quería ser escritor está fascinado con eso. Pero un lector que me diga que no consigue el libro, y no que no lo consigue un día que fue a la librería, sino que me escribe desde una ciudad medianamente grande de Argentina y me dice que no está en ninguna librería y que tampoco el librero le ofrece pedirlo, me pone, anula todo ese sentimiento de felicidad. Bueno, qué sé yo. Pero bueno, hay que vivir con eso. Anécdotas hay muchas, incluso algunas, para dar el ejemplo con la crítica, vamos a hacer una autocrítica, pero que está muy bien. O sea, digamos, ha ocurrido con un par había un par de errores en el libro. Y aquellos lectores que los han marcado y que nos han escrito
además lo han hecho respetuosamente y lo han marcado, algunos con timidez, porque pensando que, claro, Andrés y yo somos profesores universitarios, ¿cómo nos vamos a equivocar? No nos equivocamos. Bueno, en las ediciones, depende de la edición que tengas, pueden o no estar esos errores, porque fueron corregidos, inmediatamente corregidos, pero eso fue interesante, esa evolución. Por supuesto que me encanta cuando un lector me dice que le encantó el libro, es una gran felicidad, pero también lo es la lectura atenta de alguien que es capaz de no pasar rápido, sino decir, claro, a ver, alguien que está realmente prestando atención a lo que se pone. Que está prestando mucha atención y se da cuenta de que algo chirría un poquito y se siente un rato y dice, aquí había algo mal, digamos. Bueno, luego, como te dije, quizás también, evidentemente, a mí me emociona mucho la gente admirada que ha leído el libro y que le ha gustado. Hay algo muy lindo de la comunicación de la ciencia, que es respecto de la otra comunicación de la ciencia, que es la escritura de papers científicos, que es la forma en la que se hace la ciencia, y es que el número de lectores no tiene límite superior, o si querés el límite superior es el número de hablantes del idioma, en principio, y eso es algo maravilloso, porque y muy contrastante con la dureza y lo áspero que es el mundo en el sentido de la ciencia, en el cual está todo tan especializado que cuando escribís un paper vos sabés quiénes son las 5 o 10 personas del mundo que la van a leer con cierto detalle. A menos que la pegues, ¿no? A menos que tu paper resulte tan importante que luego lo tenga que leer otra gente, pero el número de lectores es mucho mayor y además es muy lindo, es mucho más inesperado. O sea, los lectores del paper científico uno ya sabe quiénes son. Los lectores de esto, que te escriba una persona, que te diga que, bueno, sí, me ha ocurrido, o sea, que te escriba gente que compró el libro en Canadá, en lugares remotos de Latinoamérica, que por razones a veces insólitas compró el libro, se le llegó de rebote y que te escriben de repente cosas lindas, que el libro lo emocionó, que lo está leyendo por segunda vez, que ese tipo de cosas son obviamente muy hermosas. Bueno, y ahora un poco más con lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, ¿se apoya, en su opinión, en Latinoamérica a las personas que deciden dedicarse a estas áreas de la ciencia? ¿Que deciden divulgar o investigar? Que desean dedicarse a la ciencia en general. Bueno, a ver, no estoy seguro si puedo responder por toda Latinoamérica, porque no conozco el detalle. En general, digo, en todos los lugares, yo creo que probablemente no me equivoque si digo la respuesta es no lo suficiente. No lo suficiente. Y esto es un drama mundial, diría yo. Lo que pasa es que hay países que, bueno, casi mundial. Hay países que claramente tienen un poco más de noción. O sea, si vos sos inglés o estadounidense y tenés 2 dedos de frente, te das cuenta que la grandeza y el poder de tu país se basa muchísimo en haber, en el caso de Estados Unidos, en haber traído los últimos 70, 80 años a todos los grandes científicos del mundo a tus universidades, y por lo tanto que una buena parte del desarrollo tecnológico ocurre en tu país. Y entonces vos fabricás un teléfono, por decir algo, muy conocido por todos, con una manzanita mordida, y vendés cientos de miles de millones de dólares que te costaría mucho vender con manzanas, qué sé yo, con productos con materias primas. Y además, con digamos, una vez que vos, bueno, con lo que ya sabemos, ¿no? O sea, vos te compras un teléfono y luego necesitas la asistencia técnica de ese teléfono, los productos, el software que se desarrolla para ese teléfono, etcétera. O sea, generás una cadena de valores que no para en principio, o que es muy larga. Entonces, para esos países, digamos que es más natural que entiendan, que a nadie se le escape, que el poder de esos países se basa en el desarrollo científico. De hecho, es cuestión de ver lo que está haciendo China. O sea, China, que es es una potencia ya por el solo hecho de tener 1.100 millones de habitantes, ahora mismo que está probablemente la economía número 1 del mundo, si no él está a punto de serlo, está haciendo unas inversiones en ciencia tremendas, y algunas de las cuales son inversiones que en el mundo occidental ahora generan preguntas. Por ejemplo, justo estaba leyendo el otro día un artículo sobre el acelerador de partículas más grande que hay, que es el LHC. Bueno, ahora mismo está en discusión si se va a hacer otro más grande. Estados Unidos tiene vetada a China de la discusión, porque Estados Unidos considera que China es un rival, por lo tanto quiere que China esté fuera de la discusión.
No tiene problema con que científicos chinos trabajen, pero que China no sea el líder ni tenga un papel protagónico en esto. Entonces, mantiene a China vetada, y China, que podría, si los chinos fueran como nuestros políticos, probablemente dirían, bueno, nos tienen vetados, ¿qué más me das? ¿Y para qué me voy a meter yo, o sea, a gastar 10.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares en hacer un acelerador que a mí qué me importa, digamos, para descubrir si hay una partícula más, que me importa que lo hagan ellos y ya mandaremos científicos chinos a trabajar allí, pero que el gasto lo hagan ellos. China, aparentemente, pues lo manejan medio en secreto, o sea, hay cierta opacidad informativa, pero aparentemente China va a hacer un acelerador, o tiene el serio propósito de hacer un acelerador de 100 kilómetros de circunferencia, que si lo hace, va a pasar a ser el lugar al que tiene que ir todo científico del mundo a hacer los experimentos. Entonces China comprende algo que yo creo que Estados Unidos y Europa también comprenden, pero la clase política a veces no tanto. El sentido de la inversión en la física experimental, cuando es muy cara, como la física de partículas o la física espacial, no es solo cuestión de hacerlo por lo que a los científicos nos puede interesar, que sí, saber si hay una partícula más. A los científicos nos interesa eso, porque si hay una partícula más, según cual sea, puede cambiar todo. Comprendemos eso, los científicos, yo entiendo que el ciudadano común le da igual, pero que exista o no exista el bosón de Higgs, hace una diferencia cualitativa a toda la física, por más que uno pueda vivir sin saberlo, digamos. Pero no es solo la cuestión del placer del conocimiento, que yo comprendo que haya gente que le da igual, o que te diga, no, en un mundo con tantas injusticias hay otras razones para... Sí, también es cierto, por supuesto que ese argumento es un argumento. Claro que si la discusión fuera acelerador de partículas o que todo el mundo coma, yo digo que todo el mundo coma, por supuesto. Ahora, el dinero que no va al acelerador de partículas no va a que todo el mundo coma, va a otros lugares, ¿no? Hace 2 días leía que en 2019 las 500 personas más ricas del mundo agrandaron su fortuna en 1 billón de los nuestros, o sea, 1.500.000 millones de dólares, que es una locura absoluta, y que yo creo que ahí hay que ir a buscar el dinero para que la gente coma eventualmente. Pero bueno, China comprende que ser el lugar... A Europa le ocurrió cuando Estados Unidos decidió no construir el acelerador que se llamaba Superconductor Supercollider, que se iba a hacer en Estados Unidos. Se decidió parar, Europa hizo el LHC, y toda la física de partículas se mudó a Europa. O sea, por supuesto que Princeton, Harvard siguen teniendo grandes físicos, pero que tienen que viajar todo el año a Ginebra para ir a recabar datos, etc. Y un físico muy destacado, que hoy en día esté por elegir si se va a Princeton o se va a trabajar en el CERN, y digamos, tiene muchas razones para irse al CERN, porque el flujo informativo, si vos estás en el lugar en el cual cuando vas a comer, comés al lado de la persona que te dice, che, sabés que acabamos de ver algo, no es el mismo que si estás a miles de kilómetros de distancia. Nuestros gobiernos, lamentablemente, bueno, hablo ahora de Argentina, que lo conozco, es un caso que conozco mejor. Digamos, en el periodo en el que gobernaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en el cual Néstor Kirchner tomó la decisión, creo que sabia, de asumir el reto de construir un satélite propio de telecomunicaciones para aprovechar una oportunidad que había, que era que Argentina tenía asignada una órbita para un satélite, pero sí cumplía ciertos plazos, y él dijo, vamos a darle para adelante, aprovechando la enorme capacidad tecnológica que tiene Argentina, en particular un instituto que está en el sur de Argentina, que surgió del Balseiro, que se llama INVAP, es un instituto de primer nivel mundial, a pesar de las inclemencias económicas y políticas a las cuales se ve sujeto todo el tiempo. Chico, pero que ha desarrollado reactores nucleares, satélites, aparatos de medicina de imagen por resonancia magnética, un montón de medicina nuclear. Bueno, Kirchner encomendó la construcción del satélite. Varios científicos argentinos que estaban afuera, tecnólogos, decidieron volver al país ilusionados por el proyecto. Se consiguió, se lanzó el famoso satélite ARSAT 1, se mejoró y se lanzó ARSAT 2, y ahí hubo un cambio de gobierno, y en lo que yo creo que es una tragedia de nuestros países,
hay tal nivel de ignorancia en temas de ciencia que el nuevo gobierno, que le pareció que todo lo que había hecho el gobierno anterior estaba mal, entonces también consideró que esto estaba malo, que esto era una pérdida de dinero, un desperdicio. Bueno, desnaturalizó el proyecto completamente. Lo que hizo fue intentar asociarse con una gran multinacional de satélites para prestarle servicio con los 2 satélites que tenía, o sea, ser una sucursal de otros, en lugar de seguir siendo protagonista de tu propia historia. Entonces, bueno, ahora que volvió a cambiar el gobierno, no sé bien cómo se va a poder revertir esto, pero es muy lamentable que el nivel de incultura científica sea tan grande que no se puedan alcanzar pactos de Estado elementales. Que son, o sea, si todos los políticos, cuando le ponen un micrófono enfrente, intentan entrevistar a políticos en Uruguay, sean del partido que sean, cuando vos le pongas el micrófono en la cámara te van a decir que la ciencia es muy importante, que si ellos gobiernan van a elevar el PBI al 1%, etcétera, etcétera. Entonces es cuestión de decirle, pero a ver, el partido A, B, C y D, todos me dijeron lo mismo. Siéntense en una mesa y firmen un compromiso para que los próximos 100 años sea así. Y listo. Y eso ya no lo hacen porque una cosa es decirlo y otra cosa es el compromiso real. Pues no se lo creen mucho. Y en esas vivimos. Me da pena porque tú eres más joven que yo, pero yo también tengo hijos, bueno, más o menos de tu edad, y por lo tanto temo por ello. O sea, vivimos en un mundo en el cual hay la negación ante, digamos, conocer el tango Cambalache, me imagino. Bueno, o sea, vivimos en... Discépolo fue un gran visionario porque vivimos en un gran cambalache en el cual parece que da igual si uno habla del cambio climático y otro dice que no hay cambio climático, vale lo mismo, hay uno que dice esto, no importa que el que dice esto sea un experto que tiene 800 argumentos que lo respaldan, y el otro que dice esto es un opinólogo de Twitter, da igual. Creo que vamos a acabar mal en este camino. A ver, en algún momento llegarán señales de alarma mucho más graves que las que tenemos ahora. O sea, si no somos capaces de ver en los incendios de Australia, los incendios del año pasado de California, que son, digamos, uno puede hacer una estadística de cuántos incendios hay habitualmente y qué está pasando ahora, y relacionarlo con la creciente sequía y con un cambio que está ocurriendo a escala global, no sé, en algún momento nos daremos cuenta. Ojalá. Espero que no se atarde. Entonces, bueno, después de toda esta larga respuesta, el apoyo es siempre poco. Yo diría que siempre poco. Estaría bueno que todos los presidentes de la región, los que, no importa cuál sea su signo político, tengan escrito un póster en su oficina, un cartel que les recuerde que siempre es poco lo que están haciendo por la ciencia en su país. Bueno, y muchas gracias. Aquí en Uruguay también la carrera de física de por sí es de las que tiene menos cantidad de alumnos inscriptos a nivel universitario. Y bueno, era para preguntar también cómo es la realidad en este sentido dentro de lo que es Argentina y también España. ¿Y eso no cambió en los últimos años? Y eso no cambió en los últimos años, porque en todo el mundo, en España ahora mismo estamos viviendo un momento increíble, pero por lo que yo hablo con colegas, en casi todo el mundo está pasando eso. O sea, la física, yo honestamente creo que es el efecto Big Bang Theory, pero sí, porque si no es lo único que verdaderamente importante que ocurrió y muy masivo, que yo creo que dio visibilidad, aunque sea con personajes caricaturescos y que antihéroes y todo lo que uno quiera, pero bueno, yo pienso en el chico que era yo cuando elegí la carrera, que no elegí física, porque pensé que la física no era para gente como yo, y cuando digo gente como yo me refería a latinoamericano, joven, ¿no? Uno siempre se imagina los científicos son sabios, viejos sabios, ¿no? Típicamente viejos sabios, no me equivoqué en el género, o sea, hombres viejos, blancos, sabios. Y claro, entonces uno cuando no es ninguna de esas cosas, o no es alguna de esas cosas, uno dice, bueno, no es para mí. Claro, de repente uno ve a los personajes de Big Bang Theory y claramente son, bueno, siguen siendo, no son todos hombres, pero están también Bernadette y digamos, los de la ciencia física sí que son todos hombres, pero sí que están las biólogas y neurocientíficas, y además son todos jóvenes, y está el hindú, o sea, hay un poco más de variedad, y sobre todo son personajes jóvenes, que tienen en algún punto cada uno de ellos entrañable y que con los cuales uno puede sentirse identificado. En España aumentó muchísimo la presión sobre la carrera de física, de hecho, en Santiago de Compostela, hasta hace 5 años, o 6, o 7, quizás, el tiempo pasa muy rápido a esta altura, no había nota de corte para entrar a física, entraba quien quería, y la realidad era que hace 7 años, el 100% de los que entraban a física
casi, era gente que no eligió física. Era tan barato entrar a física que la gente se anotaba en otras cosas. Y cuando no podía entrar en otras cosas, bueno, me queda física siempre como consuelo, porque igual no hay ningún límite para entrar. En un momento, como cambió el sistema en toda Europa y ahora no puede haber más de un cierto número de alumnos en las clases de problemas, entonces la incertidumbre de cuánta gente iba a entrar era un problema en sí, porque el número de docentes y el número de aulas dependía de ese dato, que era un dato muy de último minuto. Se decidió eliminar esa incertidumbre y se puso un tope de 100 alumnos por año en Santiago de Compostela, que era un tope altísimo. O sea, en principio no era un tope en el cual nadie se fuera a quedar afuera. Viendo los números como eran, o sea, estaban entrando 50, 60 personas, se puso el tope de 100. Empezó a aumentar y se puso el tope de 100. El solo efecto del tope ya hizo que la gente, por si acaso, se anotara en física, si le gustaba física. Entonces, el primer año, las notas de ingreso en España son sobre 14. El primer año la nota de corte en física fue 5,20, algo así. Y de los que entraron, no sé, un porcentaje un poco más alto, eligieron física de primera opción. El segundo año, la nota de corte subió a 7,5 y ya casi el 100% habían puesto física. El tercer año subió a 9 y pico y hoy está en 11 y algo. Muchas carreras tradicionales están por debajo de física hoy. O sea, es más difícil hoy. Un alumno que está en el secundario en España hoy sabe que si quiere estudiar física, tiene que esmerarse en tener un buen promedio, pues si no, no va a entrar. Ni hablar, se creó un doble grado de física y matemática, en el cual la nota de corte para física y matemática es 13,5, algo así sobre 14. Medicina, que es la carrera tradicional que todo el mundo quiere estudiar en España, está por debajo de física y matemática. Desde hace varios años que en todos los diarios de España, cuando se hace el examen de ingreso, ya no es una novedad, al principio era muy chocante que la materia que demandaba mayor nota era física y matemática sobre medicina, que es la carrera de toda la vida, ¿no? Entonces, y los chicos, yo creo que los alumnos de secundario, que no son tontos, reciben los mensajes. O sea, si física y matemática tiene una nota tan alta y física tiene una nota alta y uno se entera de que se llena el cupo, en la primera, hay una primera convocatoria y si no se llena hay segunda, tercera. Y ahora en física se llena la primera convocatoria con gente que eligió física que tiene 11 puntos Entonces todo aquel que tiene una mínima duda si quiere estudiar física se esmera. Porque si no me quedo fuera, ¿no? Y eso uno podría pensar ingenuamente que va a producir el efecto contrario, es que la gente va a decir, no, entonces no, la física es complicada, nadie la quiere estudiar y para colmo, no es así. Produce un efecto yo doy muchas charlas en colegios en España, ahora no tanto porque ahora tengo menos tiempo, pero en Galicia doy muchas charlas y en las últimas veces que lo estaba haciendo, en todos los colegios siempre había un profesor que se me acercaba con 1, 2 o 3 alumnos que querían estudiar física. Y si yo extrapolo eso a Galicia, es una presión demográfica sobre la universidad tremenda, porque hay 100 cupos por año y hay más que 100 bachilleratos en Galicia, ¿no? Así que y lo que yo escucho de otros lugares es que aumentó el número de estudiantes de física. Creo que la gente también, en el primer mundo, donde tienen este sistema educativo mucho más, el cual yo primero estudio, no sé, que uno puede ir cambiando, no es como pensamos nosotros, tenemos todavía el chip de las viejas licenciaturas, ¿no? En las cuales carreras de 6 años, en las cuales yo a los 18 años ya elegí lo que voy a hacer en mi vida. Mucha gente estudia física porque sabe que luego, incluso en economía, finanzas, tecnología, computación, neurociencias, o sea, la cantidad de físicos que se pasan a neurociencias y les va bárbaro es enorme. Porque la carrera de física, y ahora voy a hacer una pequeña apología de la carrera de física, para los que nos escuchen y estén dudando, la carrera de física es lo más parecido, el paralelismo más parecido que se me ocurre es el gimnasio, pero de alguna manera del cerebro. Si uno va a un gimnasio de 4 años, todos los días, no sé, 6 horas por día, al cabo de 4 años el cuerpo le cambió, inexorablemente. Y uno se mira al espejo y dice, wow, ¿cuándo pasó esto? Y no pasó ningún día en especial, o sea, el procedimiento es continuo y ningún día fue distinto al anterior, fue épsilones, que a lo largo de 4 años produjeron un cambio. En física pasa algo parecido, y yo te digo, ya a esta altura he tenido muchas generaciones de alumnos, y alumnos que salen con un promedio no muy alto en física,
y que entonces los ves que cuando se gradúan, y suelo ir a las cenas de graduación y están medio deprimidos, pero claro, yo con, no sé, con un promedio sobre 10 de 7,5, 7, no voy a poder hacer investigación. Bueno, quizás la investigación lo tiene más complicado porque la investigación funciona con becas y las becas son muy competitivas. También depende un poco del campo, pero yo siempre les digo, no eres consciente del nivel de ejercitación que tienes sobre algo que es muy no trivial, que es la resolución de problemas. Es tomar un problema y ser capaz con cierta disciplina, de desarmarlo en sus partes, comprenderlo y resolverlo. Eso es algo que uno hace desde el día 1 hasta el último día de la carrera, y de una manera que yo creo que para el que piense que matemática lo hace de una manera más sofisticada que en matemática. En matemática, por ejemplo, te van a decir, resuelva esta integral. Y lo que tienes que hacer es resolver la integral. En física te van a decir, ¿por qué el arco iris es como es? Quizás la última parte de esa respuesta sea resolver la integral. Pero lo primero que tienes que hacer es ver cómo convierto ese enunciado de palabras en una integral. O sea, primero tengo que pensar qué es lo relevante de la física del arco iris. Es la gota, la lluvia, el observador, la esfericidad de la Tierra, la atmósfera, la luz del sol. O sea, hay un montón de hipótesis y uno tiene que ponerse a pensar cuáles son más importantes que otras, probar, quizás hasta darse cuenta de cuándo un cálculo simple te da lo que uno observa, ¿no? Entonces, el ejercicio que te da la carrera de física te sirve para cualquier cosa y no en vano hay físicos en muchas áreas, incluso escritores, cosas que a mí me fascinan, ¿no? En Latinoamérica tuvimos a Ernesto Sábato en Argentina, o Nicanor Parra en Chile, físicos, doctores. Nicanor Parra se jubiló como físico, o sea, ejerció toda la vida como físico, y es uno de los más grandes poetas de América Latina. Porque la física te da una educación, es como la música, yo creo que la música se le parece un poco. Y, o sea, cuando uno es músico y estudia un instrumento, no es solo que aprendes a tocar el instrumento, sino que aprendes una forma de ver el mundo de alguna manera, que es, además de hermosa, que es lo que yo sobre todo subrayaría, también es útil. Para los amigos del pragmatismo también es útil, pero sobre todo es hermosa. Sí, bueno, muchas gracias. Luego también te quería consultar sobre la cuota femenina en particular dentro del mundo de la física. ¿Cómo lo notas tú desde tu lugar de docente y divulgador a la cuota femenina en general? La cuota femenina en física, claramente en todas las carreras que se llaman STEM, es menor del 50% que uno más o menos 5% esperaría que fuera. Los motivos que conocemos, yo creo que acá voy a intentar ser prudente, o sea, hay motivos que conocemos y motivos que no conocemos, y en los que no conocemos hay hipótesis que hacemos que pueden ser erróneas, ¿no? Entonces, en los que conocemos, obviamente está la cuestión de género, o sea, yo creo que la más grave de todas es la cuestión de género, que hace que una niña que tiene inclinación por la ciencia considere que eso no es cosa de chicas. Ese es un tema, creo que el más grave y el más difícil de resolver porque atraviesa la sociedad como un todo. O sea, para poder resolverlo tenemos que trabajar sobre los padres que van y cuando la niña dice quiere ir a hacer algo, no sé, agarra una hormiga, lo que hacen muchos niños y a los padres no les alarma, ¿no? Que agarra una hormiga y se ponga a explorarla. Si la hace una niña, quizás los padres vienen y la corrigen. No, venía a hacer otra cosa. Claro, y trabajar sobre toda la población es algo muy complicado, entonces trabajar sobre esos prejuicios es algo muy difícil, que evidentemente yo creo que todos los estados deberían poner un esfuerzo muy grande en hacerlo, y en ello yo creo que lo que la comunidad científica puede hacer de forma más eficiente es lo que se llama el modelo, ¿cómo se llama? El role model, o sea, básicamente que científicas mujeres vayan a hablar a los colegios cuando son chicos, los chicos. En ese sentido, o sea, yo he trabajado bastante el tema de género en Europa, por razones un poco también medio azarosas, porque se lo juntaba con el tema de divulgación. Estuve trabajando en la red europea de teoría de cuerdas, en la parte de género, y claro, y yo siempre decía, yo puedo ir a un colegio y hablar de temas de género, pero la verdad que no sirve de nada que vaya yo a hacerlo.
y que diga lo maravillosa que era Marie Curie y Emmy Noether, no sirve de nada. Es más, tiene un tufillo a mansplaining, ¿no? El hombre que viene acá a darnos la bendición de que las mujeres sí valemos, pues lo dice este hombre. No. Yo creo que lo mejor, o sea, el efecto que produce que vaya Gaby González a hablar a un colegio y que uno vea que una científica de las más importantes del mundo es mujer, y además una persona, o sea, que no es una mujer, porque el otro prejuicio que pueden tener las chicas es, claro, sí, son mujeres, pero muy alejadas de lo que yo como mujer me gustaría ser. O sea, Gaby es una tipa, qué sé yo, adorable, es un ser humano adorable, o sea, que no es que una mujer para ser científica tiene que ser un arquetipo muy alejado de lo que es una mujer, en absoluto, en absoluto. Lo mismo que los hombres, o sea, por supuesto que en ciertas áreas de la física, como la física teórica, que es un área en la cual, de una enorme introspección, es un lugar en el cual todos los físicos teóricos, hombres y mujeres, o mejor dicho, un gran porcentaje de físicos teóricos, hombres y mujeres, somos gente con algunas rarezas, digamos, por así decirlo, frikis, en algún punto frikis, lo cual es normal, o sea, somos personas que estamos muchas horas discutiendo cosas que son muy... pero yo creo que somos tan frikis como son los músicos. Claro, es una pasión también. O sea, la gente... Es una pasión, algo que te apasiona, entonces te juntás entre... Yo tengo muchos amigos músicos y los amigos músicos están... Y que a veces se los comento en forma crítica también, porque ellos no lo ven. Están en el 99% de su vida entre músicos. Con lo cual tienen... casi te diría que los científicos somos menos frikis que los músicos en un punto, porque también buscamos alguna otra actividad para descansar un poquitito, y muchas veces la música, casualmente, ¿no? Pero digamos, hay una condición un poquito de friquismo, pero que es un friquismo que yo creo que bien entendido es algo hasta hermoso. O sea, que la gente se apasione por algo es algo hermoso. Entonces, uno se apasiona por algo, pero hay gente completamente normal, y cuando normal quiero decir que no te darías cuenta que te tienen que decir que se dedican a la física, si no te das cuenta, por así decirlo. Estoy usando arquetipos que la gente tiene, ¿no? Cuando a veces a mí también me dicen, es que vos no pareces físico. ¿Y cómo es un físico? Claro, se imaginan que el físico es un señor blanco, barba blanca, que combata. Y no, la enorme mayoría de los científicos del mundo son jóvenes, por una cuestión simplemente de pirámide poblacional, y la mayor parte de los desarrollos importantes en la historia de la ciencia la han hecho jóvenes. Cuando yo intento en mis charlas no poner la foto de Einstein viejo que todos conocen, sino poner la foto que tenía Einstein cuando hizo, por ejemplo, sus descubrimientos, que era un pibe. Y así con todos los científicos. Uno de hecho le cuesta reconocerlos cuando uno ve esas fotos juveniles. Bueno, entonces está toda esta parte, la parte, digamos, del rol de la mujer, que es un tema que sin duda debe ser abordado con todas las armas que uno tenga a su mano, y del lado de los científicos yo creo que lo mejor, lo más efectivo que se puede hacer es mujeres científicas que se muestren y que se vean, y que entonces las chicas digan, lo que te mencionaba al principio de la entrevista, o sea, si yo soy inglés y veo que en Inglaterra estuvo Darwin, Faraday, Maxwell, qué sé yo, le digo, bueno, Maxwell en Reino Unido. Claro, yo digo, yo puedo ser uno de ellos. Si yo soy argentino y veo Maradona, Messi, yo siento que puedo ser uno de ellos. Entonces, al final, el papel de influencia del rol, del modelo de rol, de alguien que uno vea que igual que uno se pueda sentir identificado, es muy fuerte, y debe ser respaldada al máximo. O sea, en ese sentido yo creo que debería haber programas específicos del gobierno tratando, porque claro, si una mujer es científica y tiene que dedicar parte de su tiempo a ir a colegios, entonces eso afecta a su actividad científica. Entonces debería haber un apoyo muy fuerte para que eso no afecte, para impulsarlo. Luego está la cuestión de las dificultades que se encuentra la mujer en la carrera científica por el hecho de que la carrera científica, hasta que uno se consolida y consigue una plaza, es muy larga, y tiene un solapamiento muy fuerte con el eventual periodo de maternidad que una mujer normalmente puede aspirar a tener. Entonces eso crea desigualdades claramente con los hombres, que no tienen que pasar por ese periodo. En Europa, en los lugares donde esto ya se lleva más tiempo siendo hablado,
son mucho más equitativas las licencias que hay, el trato que se hace para este tipo de situaciones, pero bueno, igual que te dije antes que en temas de ciencia nunca es suficiente lo que se ha hecho, acá tampoco nunca es suficiente, siempre es un poquito más, es mejor que un poquito menos, por lo menos de momento. Ojalá llegue el día en el cual este no sea un tema. Luego hay otro tema que es, digamos, en lo que sí, mi respuesta inicial, yo tengo un poco más de dudas, digamos, y con esto solo quiero decir que tengo un poco más de dudas, es que cuando vivimos como una tragedia que no hayan 50% de mujeres en física teórica, de altas energías, por ejemplo, yo tengo un poco más de dudas en que sea una tragedia. O sea, quiero decir, en muchos lugares yo que puedo contrastar todo el tiempo, porque vengo a Argentina, y estoy en un país, digamos, en una región subdesarrollada o en vías de desarrollo, como queramos llamarla, y un país que está en Europa, que es el lugar más desarrollado del planeta. Y claro, las quejas son las mismas, y yo digo, no puede ser que sean las mismas quejas, porque la realidad es distinta. Digamos, en Europa ahora mismo hay la realidad que vive hoy una chica de tu edad que quiere hacer una carrera científica en España, verdaderamente, por supuesto que probablemente a lo largo, si vas a hacer una carrera científica en España, probablemente te ocurra que te encuentres con algún profesor de otra generación que tenga alguna actitud que te resulte, de la cual te puedas quejar. Eso seguramente va a ocurrir, pero todavía ocurre, vas a tener profesores de otras generaciones, pero es algo, yo diría que cada año que pasa es cada vez más anecdótico, cada vez más anecdótico. Cada vez que ocurre sigue siendo feo que ocurra, hay que estar atento, todo lo que quieras, pero hoy en día yo creo que no es algo que juegue un papel central. Yo tuve, por ejemplo, una alumna que ahora mismo está en Oxford haciendo el doctorado, empezó este año, fue alumna mía en la carrera, una alumna buenísima, brillante. Yo creo, si hablaras con ella seguro que se quejaría de muchas cosas, pues yo sé porque he hablado con ella del tema. Yo que soy más viejo y veo un poco sus quejas versus las quejas de una mujer hace 20 años, puedo poner un poco más en contexto. Y veo que sus quejas son eso, salidas de tono de algún profesor, comentarios, cosas que ojalá no existan, que hay que estar atento para que no ocurran más, pero que cada vez son más infrecuentes, digamos. Cuando antes eran la norma, antes eran absolutamente la norma. Ahora, como te digo, o sea, yo creo que hoy en día no creo que haya ninguna mujer en España que quiere ser científica y que no lo pueda hacer porque alguien le pone ninguna traba, con lo cual, en algún punto, me parece que lo que uno tiene que hacer es estar seguro de que generó igualdad de oportunidades para que todo el mundo que quiera hacer ciencia, da igual su género, su orientación sexual, su origen, etcétera, lo pueda hacer. Pero a mí no me sorprendería del todo que así como en biología o en psicología la tasa de hombres es mucho más baja que las mujeres y nadie la vive como un drama, ni como una cuestión de género, sino quizás hay intereses más cercanos hablo de las poblaciones, de la población general de mujeres o la población general de hombres, a la vida en las mujeres que en los hombres. O sea, yo creo que no me sorprendería que así fuera, digamos. No es una cuestión menor el albergar un hijo en el vientre. O sea, yo puedo imaginármelo, pero no es una cuestión menor. Entonces no me sorprendería que eso tenga alguna influencia. Dicho eso, y antes de que alguien se enoje conmigo, una importante aclaración. Todas estas afirmaciones de grupo son absurdas, no tienen ningún sentido. Porque luego cada persona está en un lugar, o sea, quiero decir, da igual cómo se comporten las mujeres o los hombres como grupo, porque luego tenés a Einstein entre los hombres y a Trump, o luego tenés a Marie Curie y a Margaret Thatcher, por poner un ejemplo. O sea, tenés lo mejor y lo peor en todos los géneros, y cada individuo está en algún lugar de la campana de Gauss, en el cual no es muy importante verdaderamente cómo es la campana completa. De hecho, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero correcto a la vez, y es que todas las evaluaciones intelectuales de grupo ponen a la media de las mujeres por encima de la de los hombres. Es un poco políticamente incorrecto porque no debería haber distinción de género, pero la hay. Las mujeres son, como grupo, responden mejor a los test de inteligencia que los hombres como grupo.
Es un hecho que uno puede constatarlo. Tomás los test y ves el resultado y te rendís a la evidencia. Lo que no quiere decir que una mujer en particular sea ni brillante, ni burra, ni nada. O sea, es muy peligroso usar estos argumentos Claro. de grupo para juzgar individuos. Y justo la ciencia, sobre todo la matemática, la física teórica, como el ajedrez, por ejemplo, tiene algo parecido al ajedrez, son disciplinas en las cuales casi todas las personas que se meten en ellas se perciben a sí mismas, por decirlo de alguna manera, en un sector de la gaussiana tirando hacia los... así como el básquet, se pone a jugar al básquet los que son altos, se suelen meter en la ciencia los que se consideran que se les va bien. O sea. Y muchas gracias por la respuesta. Por último, ¿qué consejo les darías a aquellos jóvenes que sueñan con dedicarse a la física y vivir de ella? El papel que juega la motivación. ¿Sí? ¿Estás ahí? Te congelaste un rato largo. Ahí estás. Yo te mencionaba al principio que la carrera científica es una carrera de largo aliento. Vas a dedicar más esfuerzo, tu libido va a estar puesta ahí, por lo tanto no te va a costar mucho dedicarle tiempo. Entonces yo creo que a alguien que le guste y que tenga la duda, que lo haga, porque además, y esta es la segunda parte de la respuesta, cuando yo antes decía que la física es un gimnasio maravilloso del pensamiento, te vas a dar cuenta que no te va a costar mucho cambiarte. No te va a costar mucho cambiarte, y cuando te cambies, esto te lo digo basado en lo que me cuentan toda la gente que yo conozco que se ha cambiado, que ha dejado la física en algún momento de la carrera. Te vas a dar cuenta que tenés herramientas para defenderte que no son, digamos, que son muy valiosas y que no son gratuitas, no las tiene todo el mundo. Del grupo Podemos en España, que es científico, Pedro Echenique. Quizás lo has visto, anda en silla de ruedas, tiene una enfermedad por la cual anda en silla de ruedas, y es el vocero de Podemos, así que es un tipo que está muy presente. Yo lo sigo en Twitter a él como sigo a otros políticos para ver qué dicen, y la diferencia cualitativa entre sus observaciones y la del resto de los políticos es que es cualitativa. Es la de una persona que es capaz de reflexionar reposadamente, no decir bravuconadas, no engancharse con las bravuconadas. O sea, decir simplemente lo que estamos haciendo es esto, y decirlo, te das cuenta que tiene la cabeza bien amueblada, eso sería el mejor, ¿verdad? O sea, viste cuando en una discusión te habrá pasado que hay gente que para responderte tu argumento te usa otro que no tiene nada que ver, y que vos le decís, pero para, no estamos hablando de esto, estamos hablando de esto otro. Entonces, si querés después hablamos de lo que vos decís, pero ahora estamos hablando de esto, ¿no? De si tu tía tiene un kiosco, qué sé yo. Bueno, eso le pasa a la mayor parte de la gente, que yo creo que tiene una gran incapacidad para organizar sus pensamientos, de modo tal de decir, esto es lo que yo quiero decir, estas son mis hipótesis, y este es mi mensaje, y este es el tuyo, en esto se diferencia. O sea, cuestiones muy elementales que yo estaba viendo hoy el debate de investidura, y hay políticos que te da ganas de agarrarlo y decirle, pero vamos a ver. O sea, vos no te das cuenta que lo que estás diciendo es contradictorio. O sea, estás acusando al otro de algo que es lo que haces vos. En forma obvia, además. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que estás haciendo exactamente lo que estás acusando al otro de hacer. Que es algo que, por cierto, suele ocurrir. Cuando alguien te dice algo, la primera hipótesis es que la persona, aquello de lo que te acusa, lo hace, casi siempre funciona. Entonces yo creo que el que estudie física, en particular, yo tengo amigos y amigas y alumnos y exalumnas que hoy en día están en el mundo de los seguros, de la ¿cómo se llama? La industria de molinos de energía eólica, controladores aéreos, mucha gente obviamente en computación, finanzas, ni te cuento. O sea, todos los bancos. A mí no me simpatiza mucho esa salida laboral, pero el que le simpatice, todos los bancos del primer mundo han comprendido hace mucho tiempo que los físicos saben mucha matemática y saben resolver problemas, y más vale tenerlos de tu lado o del otro. Y
una gran presión que la comunidad de física teórica de altas energías. Yo diría que el principal competidor laboral que tenemos son los bancos. Están continuamente sacándonos talento, porque están buscando, vienen a buscar talento acá porque saben que gente normalmente con un nivel de formación muy alto, que ni hablar que maneja el inglés como, sea donde sea, habla inglés con bastante solvencia, maneja las computadoras con una gran solvencia y además sabe matemática sofisticadísima comparada con la que hace falta, por lo tanto rápidamente se va a adaptar y va a hacer mejoras a aquello que se le explica. O sea que no, el que esté pensando en no hacer física, porque teme, uy, si me meto ahí y al final no valgo para la física, en 4 años me di cuenta que no, que científico no voy a poder ser, o científica, y entonces habré perdido el tiempo, a esa persona le hablo y le digo que no piense así, porque no, para nada es así. Es un primer paso para muchas otras cosas que, los cuales, sin duda que va a ser un camino, el que se termine dedicando a las finanzas, será un camino exótico, no convencional, pero que acaba casi siempre con muy Claro bien. que sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad. Gracias a vos. Te estaré comentando de Gracias. seguro cómo nos va con el proyecto y cómo vamos avanzando. Pero muchas gracias por este tiempo y por ¿Vale? esta entrevista. Bueno, gracias a vos. Un beso Nos vemos, grande lo y mejor cariños para para ti todos. familia. Y para vos. Chao. Gracias. Igual. Chao, chao.